Sean todos bienvenidos a nuestra página del Face, Comunidad Cristiana El Pan de Vida. Es un privilegio, es un honor llevar a ustedes la palabra de Dios. Hay muchas personas que necesitan conocer a Jesús. Hay muchas personas que necesitan reconciliarse con Él. Y también hay muchas personas que necesitan esta palabra para que cambien el rumbo de sus vidas y tomen la actitud de arrepentirse de todo lo malo que puedan estar haciendo en esta vida. Entonces, la palabra de Dios es exacta. La palabra de Dios nunca llega tarde. Entonces, qué maravilloso es que usted reciba esta palabra y también la pueda compartir con otras personas. Y comparta con sus familiares directos, con sus amigos, sus compañeros de trabajo. Con ellos es bueno que ellos también conozcan a Jesús. El hecho de haber aceptado usted a Cristo en su corazón no significa que usted nomás va a ser salvo. Usted ya evitó el infierno, usted y usted y usted. Solamente usted es una isla. Ese no es el propósito de nuestra salvación. El propósito de que nosotros seamos salvos es de que difundamos la palabra, de que a través realmente de nuestro testimonio aquí en la tierra muchos cambien y puedan decir, el Señor me salvó. Entonces, para eso se trata, hermanos míos, de poder nosotros compartir la palabra con muchas personas que aún no le conocen a Jesús y que aún no conocen a nuestro Señor, a nuestro Dios, amén, al Todopoderoso, que tiene todo el poder para sacarnos de a veces ese estado de confusión que está en nuestra mente y está en nuestra vida. El Señor se encarga de poner en orden todas esas penurias que muchas veces pasamos acá en la tierra. Mi nombre es Enrique Pinedo, quien juntamente con mi esposa Lula llevamos adelante la comunidad cristiana El Pan de Vida. Bien, antes de ir a la palabra, permítame hacer un preámbulo del mensaje que viene. Leyendo el Salmo 40, voy a leer los 3 primeros versículos. Salmo 40. ¿Qué dice la palabra de Dios? Un salmo de David. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hay una palabra clave acá, pacientemente. Y luego habla de la que me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. La desesperación es comparado, de acuerdo a lo que acabamos de leer, como un pozo, donde uno cae en ese pozo y abajo de ese pozo encima hay un lodo cenagoso que no nos permite movernos. Cuando uno está desesperado es así, piensa muchas cosas negativas, piensa que el mundo está al revés y que nadie le puede ayudar. Es más, lo que menos pensamos es en la ayuda de Dios Padre. Entonces, la Biblia es exacta. Entonces te dice la palabra de Dios que hay que tener paciencia, pero ojo, es paciencia, dice, y también dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Pacientemente, pero clamando a Dios. Pacientemente, pero clamando a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque estás en ese pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pero es el Señor quien te saca de ese pozo cuando tú tomas una actitud diferente y tú dices, hasta aquí llegué, Señor, mis fuerzas ya no dan más. Por tanto, Señor, voy a descansar en ti y en el poder de tus fuerzas. Voy a descansar en ti, Señor, porque tú eres el que abre las puertas. Tú eres el que rompes esos cerrojos de bronce. Tú abres esas puertas pesadas. Gracias, Padre. Gracias porque tenemos un gran Dios que nos ilustra cómo es que nosotros podemos salir de ese círculo vicioso en que nos encontramos. Pero recuerden, estás en un pozo, estás desesperado, no puedes moverte y el Señor te dice, ten paciencia y clama a mí. Amén. Clama a mí. El Señor es el que nos da la orden para salir de ese estado de desesperación
Y dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre su palabra y enderezó mis caminos. ¿Por qué estás en ese pozo de la desesperación y todavía en ese lodo cenagoso? Por tus malos caminos. Entonces el Señor te dice, te voy a sacar para que tú te pares en mi palabra y cambies de rumbo, para que empieces a caminar por mis sendas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, con esta introducción, entonces ahora sí, acompáñenme a orar para ir ya al mensaje. Señor, agradecidos por esta noche, agradecidos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra vaya, Señor, hasta donde debe ir, que llegue a las personas que necesiten esta palabra. Gracias, mi Dios, que tú vas a cambiar, Señor, nuestro lamento en baile. Gracias, Padre mío, tú has sacado esa ropa de luto y nos has ceñido de alegría. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra de hoy, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El título de la enseñanza de esta tarde es Adelantando mis bendiciones. Adelantando mis bendiciones. ¿Cuál es el propósito? El Señor desea que su pueblo aprenda a confiar en las promesas contenidas en su palabra. Y sobre todo que se sepa esperar a lo que tú le has pedido al Señor. Tienes que aprender a esperar. Acabo de leer el Salmo 40 pacientemente. Esperé en Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Se da cuenta que el Señor siempre se va a inclinar hacia su creación, a esa su creación que clama a Él día y noche. Entonces, el saber esperar trae paciencia. Ojo con eso. Y el Señor se complace en ¿qué? En bendecirnos. Paciencia. El esperar nos va a dar paciencia. Quiero leer el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas capítulo 4, porque ahí hay un tiempo. Entonces, pacientemente, entonces hay un tiempo. Hay que saber esperar. Gálatas capítulo 4, voy a leer del 4 al 7. ¿Qué cosa dice la palabra? Pablo escribe a los cristianos de Galacia y les dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿De qué ley está hablando? La ley dada por Dios al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que comprase con su sangre a los que estaban bajo la ley, que no la podíamos cumplir. Nadie podía cumplir la ley. Por tanto, si nadie la podía cumplir, todos estábamos condenados. Para que redimiese, para que nos comprase, para que cambiase de dueño. El diablo ya se creía el dueño de todos aquellos que habían fallado. Entonces, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces es en la cruz, a través de esa compra, de esa redención, que nosotros hemos recibido esa adopción de hijos. Hemos sido adoptados por Dios Padre. Dice, y por cuanto sois hijos, ahora sí, ya lo admite. Y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Abba Padre. Entonces envía también, hermanos, el Salvador, el Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, y el Santo Espíritu también viene a nosotros. Y es el Santo Espíritu quien nos hace abrir nuestros labios y reconocerle a Dios Padre como el Abba Padre, como nuestro papito, como nuestro Padre tierno y amoroso. Abba Padre, dice. Así que ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado. Esclavo del enemigo de Dios. Sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, esa herencia que fue dada a Jesús, también nos pertenece a nosotros por ser hijo. Somos del mismo nivel que Jesús en cuanto a la adopción, a ser hijos. Somos hijos de Dios, así como también es Jesús, su Hijo amado.
tenemos ese mismo nivel. No hay que tú eres abajo, no. Por eso la palabra nos dice sí que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces, esta palabra, cuando empezó Gálatas, decía, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, acá se habla de ¿qué? De cambios determinantes. Aquí hubo un gran cambio en el mundo. Sucedió el mayor cambio en la historia de la humanidad. El nacimiento de Jesús dividió al mundo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antes de Cristo y después de Cristo. Lo dividió. Amén. Cuán importante fue su nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estaba la ley vigente cuando Él nació y bajo la ley nació Él, ¿no? Y nos trajo su gracia. ¿Qué nos trajo? Su gracia, su favor. Eso nos trajo Jesús. Aleluya. El libro de Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Escucha lo que dice Pablo cuando nos escribe a los cristianos de Éfeso. Dice, porque por gracia, por su favor, sois salvos por medio de la fe, porque hemos creído en Él. Alguien nos compartió la palabra. Creímos esa palabra que nos compartieron. Nos hablaron de Jesús. Nos hablaron que Él se fue a la cruz a morir por nosotros y lo creímos. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa pequeña medida de fe que estaba en nuestro corazón, que puso el Señor, abrió nuestros oídos y fue que nosotros recibimos el evangelio de la salvación. Luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esta salvación, dice, no es de ustedes, es de Dios. No por lo que tú estás haciendo, obras benéficas. Has repartido mucho dinero en todos los comedores populares. No es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Nadie diga, yo he sido salvo porque he repartido mi dinero. Yo he sido salvo porque he atendido a gente en los hospitales. Yo he sido salvo. No hay eso. Con el Señor no hay eso. La única manera de salvarnos es a través de su Hijo amado Jesús, quien nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Y punto. Entonces, para que la gracia viniera a nosotros, hubo que esperar un tiempo. Por eso dice su palabra. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y la gracia ya vino. Y esa gracia es la que nos salva. Y asimismo está la gracia que Dios nos da para hacer las cosas. Así como la gracia vino, también hay gracia y favor en nosotros para hacer nuestras labores, para hacer nuestras inversiones. Hay gracia y favor a donde nosotros vayamos. Amén. Hay una gracia especial en los hijos de Dios. Ahora, cuando esta gracia y favor llega a nuestra vida, las puertas que estaban cerradas para nosotros, pues se abren, porque la gracia y el favor está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y todo lo que te detenía para entorpecer tus proyectos, que tú los tenías ya armados, listos para ser lanzados, pero había algo que entorpecía, algo que lo detenía. Entonces, hermanos, la gracia del Señor hace que se apartan del camino todas aquellas cosas que estaban malogrando tus proyectos. Así es, porque llegó el tiempo que la fe hace que esa gracia crezca en nosotros y nosotros podemos afirmar que este 2024 será el año de mayor gracia que usted y yo hayamos tenido en nuestras vidas. La mayor gracia va a ser en este año, la gracia de Dios, el favor de Dios en nuestras vidas. Así es, gloria a Dios. Y esto, hermanos, va a ser no solamente para nuestra vida como cristianos, sino para nuestra vida también secular. Entonces, en todo lo que tú hagas a partir de este instante, vas a ver ese favor de Dios. Así es. Y entenderás lo siguiente: lo que la gracia abre, nadie la puede cerrar.
Amén. Si el Señor abrió una puerta, nadie la va a poder cerrar, porque es Dios quien la abre para usted. Aleluya. Por tanto, debemos saber esperar ese tiempo, ¿no? De la manifestación de su gracia. Así es. Y todas las personas que te hacen la guerra, pues te voy a decir algo. Ellas son las que te van a bendecir. Esa suegra que te estaba haciendo la guerra siempre, o ese suegro, etc. Ellos son los que te van a bendecir primero, porque va a cambiar todo por la gracia y el favor que hay en usted. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué vas a ver en este 2024? Mucho favor de Dios. Y el favor es algo maravilloso que el Señor nos otorga a sus hijos. Por eso nosotros tenemos que saber esperar ese tiempo de la gracia y también al esperar, pues, ¿qué cosa va a generar? Paciencia, ¿verdad? Adecuada para nosotros recibir del Señor. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, el apóstol Santiago menciona precisamente a la paciencia. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Cuando estamos caminando en los caminos del Señor, creyéndole en sus promesas, creyendo en su palabra, creyendo en muchas cosas, hermanos, su gracia, su favor hacia nosotros, pues vamos a tener pruebas. Pero el Señor, ¿qué te dice esta noche? Tienes que aprender a tener paciencia, pues. No todo lo que tú has pedido se tiene que cumplir mañana. No todo lo que tú has pedido se cumple ya. No estamos en el tiempo del microondas, hermanos. Que tú pones tu plato 2 minutos y ya está, calientísimo. No, tenemos que saber esperar en el Señor. Entonces, la paciencia completa las obras. Las pruebas traen sufrimiento, pero también la palabra de Dios dice en Hebreos 6:12. ¿Qué dice el autor de Hebreo? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, para heredar las promesas del Señor, ¿qué cosa dice el autor de Hebreos? Por la fe y la paciencia. Vamos a heredar las promesas. Fe y paciencia. Fe creyéndole al Señor. Paciencia porque todo tiene un tiempo. Tiempo de esperar, tiempo de recibir, tiempo de dar, en fin, tiempo de reír, tiempo de llorar. Para todo hay tiempo, tal como lo decía el rey Salomón. Muy bien. Entonces, tenemos que nosotros, hermanos, saber esperar confiando en el Señor. Es la paciencia lo que Dios desea que anide en nuestro corazón. ¿Por qué? Para que la paciencia haga su obra completa, nosotros tenemos que, por fe, de ponerle ahí un cerco de protección. ¿Por qué? Porque lo contrario a la paciencia es la ansiedad. Y es la prisa de lograr las cosas con rapidez, la ansiedad. Y una persona ansiosa pierde su rumbo, ¿sabe qué? Le pierde al Señor en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque ella está ansiosa. Esa persona quiere que se solucione ya las cosas. Hoy día te dieron una mala noticia y tú quieres que mañana ya esté la solución ahí a la puerta de la casa. Y no es así, hermanos. Una persona que tuvo un problema, un derrame ahí en su cerebro. ¿Y qué pasó? Salió airoso de esa prueba, pero vienen las secuelas, ¿verdad? Y no podía hacer esto, no podía hacer otro, no podía comer, no podía masticar. Pero con la terapia que empezó a tener, salió airosa de esa prueba. Y ahora está normal. Tuvo paciencia y tuvo fe. Le creyó a Dios en su sanidad. Tú te llevaste, Señor, en la cruz mis dolencias y mis enfermedades, y por tu llaga yo he sido curada. Ella creyó, esa persona creyó en esa promesa y ahora usted la ve normal. Amén. Fe y paciencia. Muy bien. A veces las personas quieren acelerar, hermanos míos, los tiempos, y en lugar de hacerlo, de acelerarlos, espantan los tiempos, los alargan por la impaciencia.
En vez de que se tranquilicen y piensen y digan, Señor, en tu tiempo voy a recibir lo que te he pedido. En vez de que tengamos esa paciencia, la impaciencia hace que se alarguen los tiempos y las bendiciones. Se alargue la gracia y el favor de Dios para tu vida. Espero que esté comprendiendo bien hasta aquí este mensaje. Amén. Ahora, la sociedad actual nos presiona, ¿verdad? Por todos lados. Hay una presión también en las nuevas generaciones, ¿no? Las generaciones de hoy pues no tienen paciencia y todo quieren que suceda de inmediato. Es así, ¿no? Es la generación de las interrupciones, yo los llamaría así. Es la generación impaciente. No tienen paciencia. No tienen paciencia, no saben esperar para tener una edad para casarse, no saben esperar para que sucedan muchas cosas, para que aprendan a madurar. Entonces, ¿qué hace? Ya, no nos vamos a casar, vamos a convivir y ahí empiezan los problemas. ¿No? ¿Para qué nos vamos a casar? En fin, empiezan los problemas, hermanos, por no saber esperar y por ser impacientes. Ellos adelantan a los tiempos en vez de saber esperar el tiempo de Dios. Amén. Entonces, a Dios, hermanos, esta posición que tiene el hombre de ser impaciente, lo pone Él a un lado, porque Él sigue diciendo, con fe y paciencia se heredan las promesas. Entonces, si tú eres de esa generación de los impacientes, pues no vas a tener tú las bendiciones del Señor, precisamente por tu ansiedad. Amén. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. ¿Qué cosa les dice Pablo a los Corintios? Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Explicamos un poquito esto. Sí significa que Dios ha dicho que va a hacer algo. Sí significa que Dios ha dicho que va a hacer algo, mientras que amén significa que la va a cumplir. Amén significa que sí la va a cumplir. Muy bien, entonces es como si Dios dijera, sí, esto es lo que voy a hacer y luego sellará esa promesa con un gran amén. Por tanto, va a suceder. Así funciona la palabra de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Él lo prometió. Y en Él, amén. Ese amén significa, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar. Saber esperar. Muy bien. Las promesas se cumplen cuando nosotros tenemos una actitud paciente. Se van a cumplir. Ahora, ¿cómo manejar la presión que nos lleva, hermanos, a la impaciencia? ¿Cómo manejar esa presión? Jesús fue el maestro de eso. Y el mejor ejemplo nosotros lo encontramos en el libro de Juan capítulo 11, hasta el del versículo 1 hasta el 44 lo podemos leer y se trata de la resurrección de Lázaro. Voy a ir mencionando algunos versículos claves para entenderlo, todo lo concerniente a la resurrección de este gran amigo del Señor Jesús, Lázaro. Versículo 3 dice, le van a avisar al Señor Jesús que este amigo Lázaro estaba enfermo. Versículo 3 dice, Señor, aquí el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué ella? La enfermedad, pues. Amén. Versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana, que era María, y a Lázaro. Versículo 6. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Subrayen esto, 2 días más. ¿Y por qué se quedó, pastor? ¿Porque le dio la gana? Porque estaba haciendo algo. Seguía predicando, seguía sanando enfermos. Ojo con eso. Jesús vence la presión. De eso estamos hablando. Muy bien. Dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y Jesús no salió desesperado a sanarlo. Jesús manejó la presión con mucha paciencia. Eso. No es que Jesús, cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, salió disparado, porque él había dicho, esta enfermedad no es para muerte, ¿no? No es para muerte, sino para la gloria de Dios, Dios Padre, para que el Hijo de Dios, Él, sea glorificado por esa enfermedad.
para que vean quién era Jesús y comprendan que él no era el hijo del carpintero, no, él era el Hijo de Dios. Pero ni por esas señales los judíos, hermanos míos, dieron su brazo a torcer. Ellos decían, no, de Nazaret no va a venir el profeta, tiene que salir de Belén. Ni siquiera se habían enterado dónde había nacido. Ahora, ¿y qué sucedió con el que amaba? Murió, se murió. ¿Qué sucedió con el que amaba a Jesús? Se murió. Versículo 20. Ahora Marta, al enterarse que Jesús venía, sale a encontrarle. Y versículo 21, ahora Marta indirectamente le dice a Jesús, Señor, tú te tienes la culpa por no venir. Y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Se da cuenta? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y nadie se hubiera enterado de que él estaba mal, nadie se hubiera enterado de que estaba grave, nadie se hubiera enterado de nada. Ahora sí el escándalo ya era más grande. El que amaba estaba muerto y estaba sepultado. Y Marta todavía le increpa al Señor Jesús, ¿por qué no llegaste a tiempo? ¿Por qué no llegaste a tiempo? Resaltamos lo siguiente, Jesús se tomó 2 días más en acudir al llamado de Marta y de María, las 2 hermanas. ¿Y qué significa para nosotros en estos días, esos 2 días? ¿Qué significa eso? Es el tiempo que nosotros debemos esperar, ¿para qué? Para ver la gloria de Dios en todo lo que nosotros queremos hacer. Esa es la paciencia. Esos 2 días significa, hay que esperar. Espérate 2 días, María, Marta, espérense 2 días. Pero Señor, está grave. Espérense 2 días. Yo quiero ya, Señor. Quiero que ya venga la sanidad a mi cuerpo. Espérate 2 días. Paciencia. Eso significa esos 2 días más. Amén. Gloria a Dios. Jesús tenía un plan y tenía que cambiar algo para que la gente vea un gran milagro. Él tenía que ver eso. O sea, no era de que lo llamaron y ahí puso manos afuera. Ya estaba parado como la suegra de Pedro, ¿verdad? Estaba con una fiebre tremenda, el Señor llegó, puso manos sobre ella, se levantó y le atendía al Señor Jesús y a los que habían llegado con él. Pero no, un gran milagro se estaba gestando ahora. A veces nosotros estamos desesperados, oramos, ayunamos y el Señor nos dice, espera 2 días más. No es el tiempo. No es el tiempo de esta respuesta. Espera 2 días más. ¿Ahora está entendiendo? ¿Ahora está entendiendo que tenemos que tener esa actitud de pacientes? Eso también es para mí. Aleluya. Entonces, eso se llama manejar la presión que nos impulsa a veces a la impaciencia, hermanos. Nos volvemos impacientes. Queremos las cosas rápidas. Y es que el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Eso dice Proverbios 14, 29. El que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea, le saca a flote la necedad. O sea, es una persona que va a creer en él, en sus dichos y en sus pensamientos. Pero nunca va a poder tener un raciocinio de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No lo va a tener. Es un necio. Él sabe, él es el sabelón de todo. Ahora, que no nos confunda todos estos acontecimientos de Juan 11. ¿Por qué digo esto? Es que Jesús dijo, ¿no? Esta enfermedad no es para muerte, pero Lázaro murió. Pero él lo había dicho, pastor. Esta enfermedad no es para muerte y Lázaro ya murió. Y ahora Marta le dice, ahora vienes a mí, maestro, y me dices que mi hermano resucitará. No, eso está en el versículo 23. Dice, y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero, cuando tú vengas por esa iglesia santa, sin mancha, sin arruga, yo sé que va. Ella conocía muy bien esa doctrina. ¿Quién había enseñado? Jesús. Y ahora me vienes tú a decir que mi hermano resucitará. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Entonces el ambiente estaba lleno de confusión y también, hermanos, en nuestro trajinar por esta vida, a veces entra también ese espíritu de confusión en nuestra mente, ¿no? Pero también es parte de nosotros levantarnos y salir de ese estado. Pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso. La impaciencia, la desesperación, ¡plum!, adentro, a ese pozo donde no te puedes mover. Muy bien. Le voy a decir algo. Lo que antes para ti parecía muerto y que te habían prometido que no sería así, lo que antes para ti parecía muerto y que te habían prometido, no, vas a salir adelante, tengo algo que decirte. El Señor está a punto de volverlo a levantar. Muerto tus negocios, muerto tu vida de trabajo, te llegaste a hastiar de lo que estás haciendo, tu matrimonio un caos, la relación con tus hijos terrible. El Señor está a punto de levantar, de traerlo a la vida lo que te habían dicho que está muerto, de resucitar esas cosas que las diste por muertas y sepultadas. Dios la va a volver a levantar. Amén. Lo que está muerto, lo que parecía muerto, lo que tú ya incluso le sepultaste, le pusiste ahí la piedra, cerraste el sepulcro, dijiste, esto ya no se va a volver a levantar, esto ya está muerto en mi vida, esto es una frustración grande que yo tengo, no pude hacer este negocio, no pude hacer este proyecto, no pude levantar mi hogar, no pude levantar mis negocios, no pude, está con la piedra ahí. El Señor te dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo lo voy a volver a levantar. Yo lo voy a levantar, lo voy a resucitar. El libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16. ¿Qué dice Salomón? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Nosotros sí nos vamos a levantar. Caemos, tenemos problemas, hay problemas de salud, hay problemas familiares, hay problemas y problemas. Todos tenemos problemas, pero lo de bueno es que nosotros nos volveremos a levantar. Pero el malo ahí se quedará, en ese pozo de la desesperación. Ahí se va a quedar. Entonces, tenemos que pedir al Señor, ¿qué cosa? Sabiduría. Del tiempo de las cosas que nos ocurren y aprender a no desesperarnos, a no estar ansiosos. Eso es lo que nosotros debemos pedir al Señor. Tranquilidad. Equilibrio en nuestras vidas, ¿no? Tenemos que aprender a tener paciencia. A veces es fácil empezar algo nuevo, pero se requiere también de carácter para lograr terminarlas. Es fácil empezar algo, pero terminarlo. Entonces, ahí van sobre todo los que están estudiando. Se aburren, a veces en mitad de la carrera se aburren, dicen, no, ¿para qué voy a estudiar? Y cambian de facultad, al final se quedan sin carrera, y no haga eso, no haga eso. Por eso nuestras emociones siempre deben estar al nivel de nuestra fe. Yo creo que voy a salir adelante, yo creo que lo que empecé, esto lo voy a terminar. Así es como se arreglan las cosas. Amén. Entonces es un error adelantarse al favor de Dios. No se adelante a la gracia de nuestro Señor, no se adelante. Por ejemplo, el rey Saúl en 1 de Samuel capítulo 13. ¿Qué pasó ahí? 1 de Samuel capítulo 13, versículos del 11 al 14. Qué tremenda la situación que estaba viviendo Israel. El rey Saúl estaba en el norte con 2,000 hombres. En el sur estaba su hijo. Y él estaba ahí en el sur con 1,000 hombres, ¿no? Jonatán, con 1,000 hombres, 2,000 y 1,000. Y otra cosa, no habían espadas, no tenían espadas. Solamente
habían dos espadas. Uno lo tenía Saúl, el rey, y el otro lo tenía Jonatán, su hijo. Todos los demás con palos. Porque hasta eso no había, dice, no había herreros en el pueblo de Israel. Hasta en eso habían caído. Tan mal estaban las cosas. Y se levantaron, dice, 30,000 carros de guerra de los filisteos. Se levantaron también, hermanos, no solamente que se levantaron 30,000 carros, sino 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Los filisteos ya prácticamente, hermanos, ya habían acabado con ellos. Era algo iluso querer pretender meterse a pelear con ellos. 30,000 carros, eran 2,000 más 1, 3,000 personas. Y 6,000 habían de a pie. Dios mío. O sea, la batalla ya estaba perdida. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace ahí el rey Saúl? Esperó 7 días, dice, conforme a lo que había quedado con Samuel, con el profeta Samuel, para que vengan a hacer un sacrificio, levantar un holocausto al Señor para pedir instrucciones. Y no venía Samuel. Y ese pequeño pueblo que se había quedado con Saúl empezó ya a salirse de él. Entonces, ¿qué hace Saúl? No, dice, no va a venir Samuel. Yo voy a hacer el holocausto. Y lo hace. Y cuando llega Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho eso? Es que el pueblo se me iba. Yo ya me cansé de esperarte y tú no venías. Y como ya el pueblo desertaba, entonces yo hice los sacrificios. Locamente has hecho, dice. Porque el Señor ha puesto fin a tu reinado. Y el Señor levantará un hombre de acuerdo a su corazón. Estaba refiriéndose a David. Ahí terminó su reinado. ¿Qué le faltó a este hombre? Paciencia. Perdió la paciencia. No esperó. No era su labor, hermanos, de ofrecer el sacrificio. Eso tenía que hacerlo el sacerdote, no él. Él era rey. Pero se metió a hacer algo que no debía hacerlo. Algo que no le gustaba a Dios. Por eso el profeta le dice, muy mal, locamente has hecho. No haga sus cosas a la loca. Aprenda a confiar en el Señor. Al final, el Señor tiene gracia y favor y empieza la victoria con Jonatán. Él se atreve. Él fue el atrevido que empezó, hermanos, con un pequeño grupo que mató y con los rumores que el Señor mandó, ellos creyeron que un gran ejército venía y huyeron. Ahí los mataron. Bien, gloria a Dios. Entonces, se le adelantó. Por eso, si usted es impaciente, pídele a Dios paciencia y tenga paz y confianza en Él. Él es el que nos tiene paciencia a nosotros. La impaciencia arruina muchas cosas. ¿Por qué? Porque la carnalidad del hombre no soporta, hermanos míos, la paciencia. Quiere las cosas rápidas. Quiere que todo se acelere. Por eso los que confían en Dios y le tienen paciencia, los tiempos se aceleran. Estoy repitiendo por segunda vez. Los que confían en Dios y le tienen paciencia, los tiempos se aceleran. El impaciente los alarga. No hable mal de su situación. Tenga paciencia. Hoy día no tiene el dinero suficiente para poder enfrentar esa crisis económica que tiene. Pero eso no significa que usted pues se va a tomar actitudes negativas. No dude de la gracia y el favor de Dios. No dude de eso. Señor, acá estoy. Me falta el dinero, Señor, pero estoy esperando en ti. Gracias, Señor, porque tú tienes siempre, Señor, una salida perfecta para mí. Porque tú eres mi Padre. Yo soy tu hijo. Amén. Tú me adoptaste como hijo. Aleluya. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, el Señor le dice al sucesor de Moisés, el que iba a terminar la obra de Moisés.
¿Qué le dice? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Está escuchando eso? No te dejaré ni te desampararé. El Señor no te va a dejar solo. Es como llevar a un niñito, hermanos, a la avenida Bancay y dejarlo ahí solito. Ese niño va a empezar a llorar, se va a desesperar, va a gritar. Si una mascota hace eso, ¿cómo será un niñito que usted lo deja abandonando? Nuestro Dios no es así, que te dejó ahí a tu suerte, a ver qué pasa. No, hermanos, no te dejaré ni te abandonaré. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, y Jehová me respondió y dijo, le está diciendo al profeta Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas. La visión que tú tienes de tu vida, dice, escríbela en tablas, para que corra el que leyere en ella, para que también lo tome el que esté leyendo esa visión. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Paciencia. Luego dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Porque sin duda vendrá, no tardará. Tardará, pero se apresura hacia el fin. Tardará, pero se apresura hacia el fin. Aunque tardare 2 días más, aunque tardare 2 días más, espéralo, vendrá, no tardará, tardará, depende cuánto lo esperes, espéralo, sin duda vendrá. Ahorita estás construyendo de repente algo y tú ves que faltan muchas cosas. Mira la visión completa, míralo ya hecho. No te desesperes, todo tiene su tiempo. Pero vendrá, espéralo, llega a su fin, espéralo, está en camino. No tienes por qué desesperarte. Solamente tienes que decir, Abba Padre, acá estoy. No voy a desesperarme, no voy a hablar mal, no voy a entrar en una etapa de ansiedad, no me voy a enfermar, Señor, por estar en toda esa psicosis. No, voy a esperar en ti, Señor, porque sé que vendrá la respuesta. Sé que vendrá la respuesta. Nuevamente, y acá ya estoy terminando. El tiempo se acelera para el que espera. El tiempo se acelera para que él espera. ¿Espera qué? En el Señor. Pero se alarga para el que se desespera, porque quieren arreglar todo con sus fuerzas y no con la gracia y el favor de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor dice, para todos aquellos que han sabido esperar, escuche, estoy a punto de hacerlo, no tardaré, lo haré. Cosas que parecían perdidas, se van a recuperar. Cosas que parecían hundidas, van a flotar. Cosas que parecían muertas van a resucitar. No importa la generación que seamos o el año que nacimos, la impaciencia nunca será bendecida por Dios y no importa la excusa que pongas. La paciencia será bendecida por Dios. Tómelo esta palabra profética para su vida. Estamos empezando el año. Amén. Tómelo para usted. ¿Quién espera? El que confía. ¿Quién no espera? El que no confía en Dios. ¿Quién no espera? El que no confía en Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta palabra, Señor. Palabra que estábamos esperando. Señor, palabra que nos levanta y que nos dice, hay 2 días que tienes que esperar. Paciencia. 2 días se tardó el Señor en llegar donde Lázaro. Paciencia. Y él mismo pide, ¿a dónde está? ¿Dónde está enterrado? Vamos al cementerio. Quite la piedra. Señor, y eran 4 días. 3 días, dicen los judíos. El cuerpo no tiene ningún tipo de alteración. En el cuarto ya viene la descomposición. Él tenía 4 días. Por eso es que Marta le dice, Señor,
Yede ya. El Señor le mira y le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lázaro, sal fuera. Y él salió. Quítenle esas vendas. Quítenle todo eso que le han puesto y dejadlo ir. Todo estaba bien en él. Gloria a Dios. Jesús resucitó y no murió. Él está ahora a la diestra del Padre. Lázaro resucitó, pero después murió. Amén. Pero el Señor te está prometiendo que lo que para ti está muerto, el Señor lo resucita. Gracias, Padre, por tu palabra. Te agradecemos, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si usted ha escuchado esta enseñanza esta noche y quiere hacer a Jesús el Señor de su vida, ponerlo en su corazón y que esté siempre así, lo primero de tu vida, este es el momento de hacerlo. Repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús yo te recibo como nuestro Señor y Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis fallas. Señor, yo creo que tú enviaste a tu Hijo amado Jesús a la cruz para que me compre con su sangre. Y no solamente que me compró, sino que además me dio la vida eterna. El Señor murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora está sentado a tu diestra en los lugares celestiales, intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy he vuelto a nacer, soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios. De repente usted estaba alejado también de los caminos del Señor. El Señor te dice: este es el momento de reconciliarte conmigo. Pídeme perdón y vuelve otra vez a mis caminos en el nombre de Jesús. Amén. Oremos también por aquellas personas que necesitan sanidad. Amén. Ahora el COVID nuevamente está. Y empiezan las víctimas, ¿no? Nuevamente está el COVID. Y está en esas aglomeraciones de gente. Y la gente busca ir a las playas. Mucha gente. Ahí está. Nuevamente está ese virus. Y nuevamente están entrando en los hospitales. Señor, gracias te damos. Porque los sistemas inmunológicos de las personas se empiezan a fortalecer. Y aquellas personas que están con todos esos síntomas, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú, Señor, sacas todos esos problemas que tienen en sus pulmones, en sus bronquios. Padre mío, todo su sistema respiratorio que vuelva a su normalidad. Gracias, Señor, por esas nuevas defensas que tú vas a poner en sus organismos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, y gracias también. Gracias porque tú estás sanando a aquellas personas que tienen problemas en sus columnas. En el nombre de Jesús, si hay hernias o esas columnas se han desviado, Padre, en el nombre de Jesús, o hay problemas en el nervio ciático, Señor, todo eso que vuelva a su normalidad. Problemas en sus caderas, en el nombre de Jesús. Señor, estás poniendo caderas nuevas, Padre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor, gracias porque todo vuelve a su normalidad con sus músculos, nervios y articulaciones, tendones, Señor, en sus tobillos, en sus rodillas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que todo vuelva a su normalidad. Gracias, Señor. Gracias porque tú lo puedes hacer de nuevo. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias, mi Dios, que estás poniendo pulmones nuevos en aquellos que tienen TBC o cáncer al pulmón. Señor, en el nombre de Jesús, perdónalos, Señor. Todas esas negligencias de ser fumadores, pero en el nombre de Jesús, por tu misericordia, les das una nueva opción de vida. Nuevos pulmones que lleguen a ellos en el nombre de Jesús. Padre precioso, gracias por esta noche. Te bendecimos, mi Dios, y gracias por poner paciencia en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Antes de irme, si no he dicho nada de tu diagnóstico, levanta tus manos y di: Señor, este diagnóstico tengo, pero tu palabra dice que tú te llevaste en la cruz mis dolencias y mis enfermedades, y por tu llaga yo he sido curado.
reciba su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos el domingo. El domingo a las 11 de la mañana estaré también con ustedes, nuevamente llevando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Feliz noche.